emociones y cableado cerebral se ven muy alterados. El problema yo creo que es que este tipo de cosas uno dirá, bueno, pasará una vez cada 5 años, pero creo que no. Entonces, ¿por qué Stephanie, no empezamos con Stephanie, por qué no nos cuentas primero qué es eso de gazapo? Porque creo que hay gente que nunca ha escuchado la palabra gazapo. Gazapo científico, ¿qué tan común es? Y si nos puedes dar algunos ejemplos de gazapos. Wow, bueno, primero para iniciar hay 4 definiciones de la palabra gazapo. El primero, yo creo que el más extraño es que es un apellido. Yo creo que nadie sabe que hay gente que tiene el apellido gazapo. No te creo. ¿En serio? En segunda definición, gazapo se le puede llamar también a las crías de conejo. Un conejo común, la cría se llama gazapo. La tercera definición es que es algo mentiroso, que sinceramente es una falacia. Y el cuarto, y en el que estamos hablando, es que es algo divertido porque es una equivocación escrita o hablada de una persona. Entonces, en este caso, gazapo científico hace referencia básicamente a esos errores que dan vergüenza en el periodismo, que hablan de temas de ciencia y que también al mismo tiempo los hacen reír, como en este caso la noticia de Caracol. ¿Y te acuerdas así unos gazapos épicos por ahí? Uy, bueno, yo diría que el del asteroide Oumuamua, que básicamente fue una investigación que hicieron unos científicos en la Universidad de Harvard, y pues básicamente ellos en sus conclusiones, tan asombrados de los resultados tan inexactos que dio la radiación solar en la estructura de este asteroide, fue que dijeron que en el caso más extraño era que podía ser una nave extraterrestre o simplemente una señal extraterrestre. Entonces los periodistas básicamente la malinterpretaron totalmente, haciendo creer que Oumuamua era una nave extraterrestre, y eso se viralizó completamente, haciendo creerlo. Imagínate tú. Les voy a leer un fragmento, Vicky Flechas me lo pasó, que salió en el diario El Tiempo. Entonces, ella trabaja con ranas, yo también trabajo con ranas, entonces este fue especialmente como, bueno, el título del artículo se llama Temor por la expansión del SIDA de las ranas. Pues ya empezamos mal, porque de lo que trata el artículo es de un hongo, ¿no? Pero no lo escribió. Pero no fue. Y Vicky, ¿dónde es la parte del hipoclorito? ¿Abajo? No, mamá va a hacer el sábado. Ah, sí. Entonces dice, el BD es un hongo microscópico y está por todas partes, incluso en el agua. En lo único en lo que no se parece al SIDA es que sí tiene vacuna. Bastaría untarles a las ranas enfermas hipoclorito de sodio. Para los que no trabajan con ranas, untarle hipoclorito de sodio a una rana efectivamente mata el hongo, pero también mata la rana. Y este artículo pues está lleno de, digamos, de gazapos. Y pues yo estoy hablando del lado de la academia. Cada vez que uno ve este tipo de cosas, uno como que, ay, ¿por qué ocurren, cierto? Yo tengo que interrumpir porque yo creo que el gazapo clásico, el primero que originó una página de Facebook que se llama Gazapo Científicos, la creamos Jorge Zuluaga y yo, pues la creó él y me echó a mí que fuera administradora, y yo que tampoco. Y ya me echó a mí. Claro, entonces, este gazapo es el siguiente. Existe un animalito, una criatura microscópica o chiquitica muy interesante que se llama el tardígrado. ¿Ustedes han oído hablar del tardígrado? El tardígrado es un bichito que lo resiste todo, parece un cojín con patas. Lo resiste todo, la radiación, los venenos, el agua caliente, el agua hirviendo, el vacío del espacio, y el animalito sigue viviendo. Entonces, el tardígrado es muy importante, muy interesante y es genial. Por su apariencia, que parece como un cojincito cute, tierno, con paticas, alguien decidió que ese animalito se llamaba un osito de agua, un oso de agua, porque también viven en el agua. Uno se entierra y uno en el agua. Entonces, algún periódico, no me acuerdo bien cuál fue. El ADN. Algunos, ¿sí? Ok. Entonces, el pobre director de arte, que no tiene por qué saber ciencia porque él es director de arte, lo mandaron a buscar la foto del oso de agua para ilustrar el artículo y sacó un oso grizzly de Alaska entre el agua.
Entonces, pues la falta de comunicación ahí también. Pero también hay otro error muy común en los medios de comunicación y es el equivocarse entre virus y bacteria. Yo pienso que es tal vez de los más comunes y el virus de la malaria, por ejemplo, así lo titulan. Cuando hablan del virus de una enfermedad de una papa y luego terminan diciendo que es la bacteria. Entonces en el mismo artículo ve uno cómo titulan con la palabra virus y en el desarrollo del artículo está la palabra bacteria. Yo pienso que es tal vez el que confunde más a los periodistas, sí, ¿no? Y el diferenciar entre un virus y una bacteria que son totalmente diferentes, entonces hace que esos errores lo que llevan es a una mala información. Y bueno, como este yo creo que muchísimos. Por ejemplo, nos encontramos, discúlpame, con un título muy curioso. Estaba haciendo un artículo sobre transgénicos y terminaron diciendo que eran transgénero. Imagínense un tomate transgénero. Hágame el favor. Entonces, a veces son divertidos, otras veces ideología de genes. Tatiana, tú trabajas en un periódico grande, ¿no? El Tiempo, ¿no? ¿Existe algún mecanismo antigazapos cuando se cubren temas de medio ambiente, científicos? ¿Hay algún mecanismo para que esto no ocurra? Por ejemplo, ¿está bien visto entre los periodistas del Tiempo mostrarle el texto a los científicos antes de publicar o eso es como herejía? ¿Cómo es el asunto? Pues bueno, yo sí es que he tenido la oportunidad de trabajar tanto en El Espectador como en El Tiempo, lo cual es la dinámica de pronto realmente es muy similar internamente en nuestras respectivas secciones, que tratamos temas de medio ambiente, ciencia, salud y educación. Lo que muchos nos burlamos internamente, los temas rezagados de los medios de comunicación, ¿no? Porque hay que pelearlos y lucharlos para que tengan una portada. Pero bueno, internamente lo que hacemos es básicamente, lo primero, leerse el paper, ¿no? Si uno va a sacar una noticia sobre algo, lo mínimo es que uno por lo menos abra el paper científico, lea, le dé un vistazo, se contacte por lo menos con el autor principal de ese paper, es el primer paso. Y el segundo paso sí es, después de tener esa conversación con el respectivo autor, autora del texto, es traducir ese lenguaje, y es ahí donde empieza precisamente la divulgación científica, y es cómo hacemos. Y yo sí soy una convencida que realmente la divulgación científica no es exclusiva de los periodistas que cubrimos estas fuentes, sino es un constante diálogo entre la academia, entre los centros de investigación y los medios de comunicación, para que el ciudadano común pueda entender investigaciones que están saliendo todo el tiempo, constantemente, en un lenguaje supremamente denso, con unas imágenes gráficas supremamente complejas, que realmente para ninguno de nosotros en un primer vistazo son sencillas de entender, o sea, no lo son. Así que mucho menos será cuando las publicamos en el periódico tal cual, no podrían salir así. Entonces en ese escenario lo primero es una pregunta: ¿cómo me explicaría usted esto si yo tuviera 10 años? Explíqueme. Como si yo tuviera 10 años. Deme un ejemplo, deme una metáfora, ¿cómo se lo aterrizo esto a la gente común y corriente que nunca de pronto ha tenido algún contacto con un tema ambiental, científico, de salud, etcétera? Es lo primero que yo le pregunto al investigador. Y ya después de eso me encargo yo individualmente de escribir el artículo, y si veo realmente necesario enviárselo, porque yo digo, de pronto tengo una duda frente a una palabra. Por ejemplo, una anécdota es que cuando yo estaba pensando en esto hace como unos 5 años, solía confundir mucho, y lo aprendí a las malas, la diferencia entre especie y espécimen. Me equivocaba, yo no tenía ni idea cuál era la diferencia entre especie y espécimen, y aprendí realmente a punta de matoneo en Twitter, pero ahí ya me quedó clarísima la cosa. Y bueno, y en esa medida, sencillamente, cuando yo veo que realmente después de la explicación y de hablar con otra persona, a mí no me sigue quedando claro, es que si a mí no me queda claro, a ustedes tampoco les va a quedar claro. Entonces, si a mí no me sigue quedando claro, pues ahí sí yo vuelvo y llamo al investigador o llamo a otro para que me lo complemente, o al contrario, para que me lo contradiga, porque el científico no siempre tiene la razón, ¿no? Hay que partir también. El científico también está en un proceso de experimentación, de debates, y nosotros
divulgamos lo que hacen, pero también podemos compararlo, contrastarlo, en su defecto si está mal, o una opinión que complemente o que genere una discusión, ¿no? Y después así se lo envío si llego a tener alguna duda, pero cuando lo envío, y esto me suele ocurrir mucho y por eso me gusta mucho que los científicos se acerquen cada vez más a los medios de comunicación, lo editan, ¿no? Lo editan todo, ¿no? Porque no le editan solo el título ni el gancho, sino todo el texto. ¿Por qué? Porque tiene que quedar científicamente escrito, y no, y es ahí donde nos falta muchísimo la conexión entre el científico y el periodista, porque ustedes están para hacer ciencia y nosotros estamos para traducirla, para transmitirla, para informarla, pero en un lenguaje coloquial, no porque la gente sea estúpida, sino porque la gente necesita entender el paper, que normalmente se queda en un nicho muy exclusivo, muy pequeño, que es el de ustedes mismos los científicos, no sale de ahí. Entonces no me suele pasar que me lo cambian todo y es como una tercera, cuarta llamada, no te pedí que me lo editaras, no te lo envié para revisión, te lo envié para revisión, si me había equivocado en algo, si la palabra estaba mal, si podemos complementarlo, si de pronto un concepto que no entendí, que de pronto lo podemos explicar de una mejor manera, y creo que eso es un diálogo continuo, ¿no? Que hay que seguir dándolo, porque yo sí insisto, los medios de comunicación estamos para que incluso ustedes, los científicos, escriban en los medios de comunicación. Es que esto no es solamente un espacio para periodistas, es para que ustedes escriban acá, y nosotros estamos acá para ayudarles a traducir ese lenguaje, y viceversa, ustedes están para que cuando los escribamos no cometamos estas burradas, estos gazapos, que no estudiamos ciencia, no estudié biología, no estudié química, no estudié, etc. Entonces estamos es para eso. Entonces como que tengo ya mis personajes con quien digo, puedo crearle el texto para que lo lea, y otros con los que digo, todavía no es posible porque no hay todavía la comunicación, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, digamos que manejar una fuente como son los investigadores, los científicos, no es lo mismo que manejar una fuente de deportes, una fuente económica, una fuente política. Manejar una fuente científica pues requiere ciertas habilidades, y digamos que a veces cierta paciencia también adicional, justamente primero para mantener la relación, que fluya esa buena relación, como tú dices, donde se pueda trabajar en conjunto tanto el científico como el periodista, y obviamente que mantener una fuente científica para uno es una garantía, porque sabe que próximamente le puede dar más información y está a la mano. Pero entonces, como se requieren ciertas habilidades para poder abordar la fuente, para poder mantenerla, digamos que el enviarle el artículo para que lo revisen, hay que hacerlo bajo ciertas salvedades. Entonces, mira, no me vas a cambiar el estilo, porque normalmente eso es lo que hacen, y te hacen siempre, te cambian hasta el estilo. Lo que hacemos es, si hay partes donde interviene el investigador, se le manda esa partecita que interviene el investigador en el artículo completo. Si uno quiere, pues se lo manda completo, pero pues para poderlo hacer como más ágil, cuando intervienen varias fuentes, que por lo general uno utiliza 2, 3 fuentes, entonces a cada fuente se le manda el segmento, nomás donde está, como para corroborar justamente que los conceptos sean los apropiados, que no la vamos a embarrar con algún concepto o alguna cifra que a veces es tan significante. No, y sobre todo cuando trabajamos en diario, ¿no? Porque tal vez una cosa está en una revista que nos da un poco más de tiempo publicar, pero cuando uno trabaja en un diario con la inmediatez de la información, con la inmediatez de las redes sociales, con lo que todo se está moviendo, y para muchos al parecer todo es noticia, pero no todo es noticia, eso definitivamente sí nos permite tener incluso una compinchería con el científico y con el investigador, porque si sale una noticia, qué mejor aliado que realmente el experto en el tema. Él es la persona o ella es la persona que nos va a ayudar a aterrizar eso en momentos en que necesitamos publicar en 15 minutos, porque esas son las horas, media hora, 20 minutos, y realmente leerse un paper en 20 minutos, media hora es imposible, es imposible, y entenderlo y traducirlo lleva unos cuantos días. Y eso le da confianza al investigador cuando tú le envías ese segmento, porque le está garantizando a él que lo que va a salir publicado sobre lo que él está haciendo, pues va realmente como debe ser. Y con justa razón, a mí me ha pasado muchas veces que ya no,
pero al principio cuando empezaba a hacer reportería y empezaba a conocer las fuentes de mi campo, especialmente temas ambientales, lo primero que me decían es: Tatiana, ¿será que puedo leer el artículo antes de que lo publiquen? Porque es que ya me han cambiado todo lo que yo digo, me lo transforman y termino yo como si no supiera lo que estoy hablando. Y con justa razón, porque es verdad, pasa, o sea, tiene toda la lógica del mundo, pero precisamente ese es el vínculo de confianza que uno después termina generando con su fuente, con su amigo, con su colega. O sea, yo quiero agregar algo antes de qué pena, pero también no solo es el reto del escrito resumido en un artículo, sino de un paper resumido en 4 líneas en Twitter o en Facebook, que fue mi reto para poder ser admitida practicante para el Instituto Humboldt, que fue en un paper, léalo y haga unas piezas de comunicación en redes sociales. Un paper resumido en 140 caracteres para Twitter, para que la gente lo lea, para que la gente que no conoce la ciencia lo lea. Eso fue un reto en 2 noches, la verdad, no pude dormir pensando en cómo comunicarle a la gente en 140 caracteres un paper. Y yo creo que en los periodistas de pronto pueden tenerlo un poco fácil en el sentido de que un artículo, listo, se resume porque el lenguaje es breve y se puede interpretar en 4 frases, pero un paper donde no sabes si utilizar lenguaje técnico, si utilizar un lenguaje coloquial, cómo decirle a la gente que le llame la atención a leer un paper. ¿Te ibas a decir algo? Iba a decir que es interesante la experiencia de los periodistas en Colombia en los diarios. A mí me pasa pues distinto porque yo pues trabajo, yo estoy acá en Estados Unidos, en mi casa allá en Miami, y trabajo sola en mi escritorio haciendo mucho freelance, pero en los últimos 30 años o 25, no forma de allá, me ha pasado que la cultura de los científicos, yo creo que es que como en Estados Unidos todo este rollo de la divulgación de la ciencia lleva como 100 y pico de años, los investigadores ya como que más o menos han venido entendiendo que está muy bien. Entonces yo les comparto a ellos invariablemente todo lo que hago porque pues ellos llevan años estudiando un tema que yo apenas comienzo a entender. Pero la experiencia ha sido buena porque ningún investigador me ha cambiado nada del lenguaje o muchas veces de cómo los describo a ellos, ¿no? Yo les digo, a veces yo digo, estábamos en el campo, en el canal de Panamá y el científico estaba arrodillado con un sombrero raído y los ojos llorosos porque llevaba 24 horas sin dormir mientras desenterraba el fósil, y por decir. Eso a ellos no les importa, a ellos lo que les importa es que yo diga que el fósil realmente tenía 25 millones de años y no 20. Ahí es donde, exacto, ellos no les... Entonces, ningún científico a mí me ha cambiado nada sino eso. No les importa que en el submarino, cuando estábamos a 5.000, lo que sea, pies de profundidad, lo que sea, 10.000, 2.000, no habíamos comido toda la noche y entonces uno comentó, bueno, siquiera no comió frijoles porque entonces aquí la pedorrea hubiera sido horrible. Y así lo saqué. Al científico no le importa eso. Le importa es que si yo digo que ese submarino aguanta 5.000 metros de profundidad de presión antes de que se espiche el casco y yo pongo 4.000 o 5.001, eso está mal. Entonces, este tipo de vaina. Pero es interesante tu experiencia porque muestra que la comunidad científica colombiana tiene otra manera de relacionarse con los medios, tal vez un poquito porque todavía nos falta madurez en ese sentido a unos y a otros. Nosotros como periodistas y ellos como científicos. Pero yo creo que el punto está en lo que vos dijiste, y es que el periodismo científico en Colombia ha tomado fuerza durante los muy recientes años, o sea, si lo comparamos con Estados Unidos, pero es que aquí todavía es un tema fuerte, somos muy poquitos los que cubrimos temas ambientales y de ciencia en este país, nos conocemos entre todos, allá todos los medios tienen por lo menos 5, 6, 7, 10 periodistas cubriendo solamente medio ambiente, solamente ciencia, especializados en temas de espacio, especializados. Aquí es todavía distinto, ¿no? Cubrir un poco de todo al mismo tiempo, lo que termina es que esa comunicación todavía no está fluida. Ángela, ¿tú qué opinas acerca de la dualidad científico comunicando ciencia o periodistas comunicando ciencia? ¿Cuál es tu opinión? Yo tengo por ahí una transparencia que uso en mis conferencias que dice que pregunta quién debe comunicar la ciencia y la respuesta que me doy es el que lo hace bien. Entonces, normalmente para mí la situación ideal, utópica, el mejor matrimonio, el arequipe con mora, el chocolate con leche, con queso, ese matrimonio
el investigador de la mano del periodista y al revés, porque zapatero a tus zapatos. Entonces, ellos saben la ciencia, uno aprende lo que uno puede. Y claro, y entonces uno ayuda con el estilo, pero es lo que dice Tatiana también. Ella tiene un día para hacer un artículo, yo por eso escribo para revista porque yo tengo 2 meses, pero claro, en 2 meses estoy trabajando en 7 artículos al tiempo, ¿no? Todos en distintas etapas de producción, tengo como 25 arepas en el horno al tiempo. Pero entonces estoy siempre comunicándome con el científico. Por ejemplo, ayer me dieron una idea muy interesante de alguna criatura interesante, de algún animal, por ejemplo, con datos nuevos genéticos. Entonces digo, wow, mándame información, mándame que estás. Leo eso y luego genero las preguntas y luego entonces viene el momento de escribir y ahí es donde la organización, el titular, el enfoque, porque el investigador está pensando en su investigación, pero yo tengo que pensar, ¿a ti qué te interesa? Aquí sentada tomándote tu cerveza o tu cafecito, pues a lo mejor el enfoque que está pensando el científico te parece hartísimo, pero si yo te digo, mira, es que ese perrito que está estudiando a cuadros con los ojos morados, podría de golpe ayudar a un ciego a ver, si te lo pongo de esa forma, el científico está hablando de la cantidad de moléculas que necesitamos estudiar para, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que saber cómo dárselo, literalmente. O sea, la información está, esto es como saber cómo contarla, ¿no? Sí, últimamente la palabra de moda que se usa es storytelling. Storytelling quiere decir narrar, contar un cuento desde el punto, claro, la pobre Tati, bueno, la pobre Tati nada porque ella tiene páginas enteras para escribir, pero lo que pasa es que a veces no tiene sino muy poco tiempo. Pero si tú tienes espacio para escribir en una revista o periódico, tú puedes contar cosas desde el punto de vista de la parte emocional de ese investigador o de la persona que ha sido afectada por una enfermedad y cómo ese investigador la está resolviendo. Yo he contado cuentos desde el punto de vista de un neutrino. Entonces, se puedes narrar como una tendencia científica, puedes narrar muchas cosas, pero realmente contando el cuento. Y es que es complejo porque, por ejemplo, yo estudio biología y lo primero que uno le enseñan es cómo se le ocurre ser así rimbombante con su lenguaje. No tiene que ser, entre menos palabras use, mejor. Entonces, y creo que, bueno, eso es para comunicarse con los colegas, entiendo, pero creo que falta la parte de, bueno, pero es que usted no le basta con comunicarse con sus colegas, también tiene que comunicarse con la gente. ¿De dónde cree que van a salir los grants, las becas? Entonces, eso lo hablábamos hoy contigo, entonces creo que es importantísimo esa parte. Sí, es que lo que pasa, eso es lo que pasa, que es que ahora los mismos políticos, senadores en Estados Unidos me han dicho, ¿usted cree que yo me voy a disparar un artículo científico para decidir si le digo al comité del Senado que aprueba investigaciones oceanográficas, si le voy a aprobar, voy a votar por aprobar su estudio solo basado en la investigación que usted me da o basado en lo que me dicen los expertos del Conciencias Gringo que se llama National Science Foundation? Me dicen, no, yo veo CNN, leo el Washington Post, la leo usted en el Herald y Wired. Entonces, si ese científico no entiende, tengo que hacer algo para que la opinión pública entienda mi investigación, entonces puede ser que corra menos. Sí, es cierto que hay muchos más criterios para financiar una investigación, pero es decir, ese es uno de ellos, y como somos seres emocionales. Yo quería comentar algo, y es que yo creo que también la comunicación es mucho más fluida entre investigadores, científicos y periodistas cuando no hay egos de por medio. Eso sí es una cosa que realmente he aprendido con el tiempo, y es que uno pregunta como periodista, no experto en todos los temas que cubre. Yo no soy experta a profundidad en deforestación, en minería ilegal, en cómo el mercurio llega a la cadena alimenticia, etc. Todos los temas que escribo diariamente, no soy una experta en eso, los manejo, claro está, pero no soy una experta necesariamente, pero siempre pregunto con humildad, dispuesta a que me enseñe el científico realmente lo que ha hecho. Y el científico también debe responder con esa misma sencillez, y es que aunque tiene el conocimiento, y aunque tiene el tecnicismo, y aunque tiene la experiencia, y lleva años escribiendo papers y publicando, también necesita que su paper salga de sus 4 amigos, necesita que su paper sea divulgado. Y a ustedes y a los científicos les gusta cuando sus investigaciones se publican en medios, tienen una portada, aparece abriendo un home de algún tema.
Y es importante porque si no se les va a quedar, además, estoy hablando como si todos fueran científicos, ¿no? Pero se les va, si hay algún científico acá. Sí, yo también. Pero bueno, si hay algún científico, la mejor conversación que pueden tener con los periodistas y viceversa es sin egos, porque es que eso es innecesario. Por fortuna, generacionalmente hemos cambiado. Sí. Y hemos cambiado los periodistas y han cambiado los científicos. Eso ha hecho que justamente esa combinación y ese trabajo en conjunto fluya más. Y es que, si bien es cierto, la divulgación de todos estos desarrollos científicos son una herramienta importantísima para conseguir recursos, para que sus trabajos sean visibles, para que haya un impacto. Es decir, esto lo tienen que ver también como un negocio. Hasta puntos les dan en las categorías que tienen como investigadores. Entonces también hay que verlo desde ese punto. Y como hay un cambio generacional también en los investigadores, han entendido que es importante divulgar, que es importante socializar y que es importante lograr una apropiación de ese conocimiento. No solamente por el recurso, ¿no? Sino ya un tema también de criterio, un tema ya social y ético. Eso hace también que estos egos estén bajando. La verdad, se encuentra uno con investigadores de una talla altísima. Tú te encuentras con los del premio, ¿se me olvidó? El último. El Carly. Bueno, premio. Ok, entonces son niveles altísimos para los investigadores, pero que se ve la esencia del espíritu que ellos tienen como investigadores sociales también. Y yo pienso que eso ha sido un factor fundamental ahora para lograr esa sinergia y esa amalgama en la que podemos trabajar en conjunto. Y yo, una cosa más, si hay algún periodista, a mí me gusta porque realmente muchos de esta nueva generación somos periodistas muy jóvenes que llevamos 6, 7 años cubriendo temas ambientales, de ciencia, y si hay algún periodista, si usted no entendió lo que el científico le dijo después de estar 2 horas hablando, vuelva y pregunte. O sea, no tenga temor en volver a preguntar hasta que le quede clarísimo lo que le dijo, porque si no usted está desinformando a un país y a cualquiera que lea su artículo. Yo de manera personal, y esto ya es como porque me gusta lo que hago, porque me gusta el periodismo ambiental muy particularmente, si hay un tema que me gusta mucho, en mi caso deforestación, biodiversidad y conflicto armado, etcétera, etcétera, es que yo le digo al científico, vea, yo necesito que usted me dicte una clase. Dícteme una clase de 2 horas, yo voy a donde tenga que ir, con tal de que usted me explique realmente cómo es que funciona, etcétera, etcétera, etcétera. Cómo es que a mí en Bogotá me afecta la deforestación en el Amazonas, porque ¿cómo funciona el tema de las nubes? ¿Cómo funciona el tema de la lluvia? ¿Cómo funciona? Explíquemelo. Primero porque me gusta, segundo porque si yo no lo entiendo, ustedes tampoco lo van a entender nunca. Pero fíjate que eso ha sido una constante y lo puede decir Angelita, lo puede decir Mara, que llevamos algunos años cubriendo estos temas, no muchos, algunos, pero ha sido siempre una constante, y es que nosotros como periodistas definitivamente tenemos que entender el tema que se está tratando y tenemos que desmenuzarlo para poder contarlo, porque si no, no vamos a tener herramientas mejor dicho, ni el estilo ni nada para poder contar. Es que yo un poco le explico a la gente que, como decía García Márquez, que antes de escribir una página, él leía 100. Eso es exactamente lo mismo que nos pasa a muchos de nosotros cuando existe, bueno, no, siempre, pero cuando hay más tiempo y uno le puede dedicar más tiempo, mejor, pero yo con muchos de los artículos que hago, para mí cada vez es como una pequeña tesis de grado, es decir, caramba, me estoy metiendo en una cosa que no entiendo, o que estoy entendiendo, que entiendo un poco, pero que todavía me falta, ¿cierto? Y me va a faltar siempre. Entonces hay que leer y leer y leer, y eso implica meterse en estas investigaciones a veces arcanas, y como dije Tati, lo mejor es ir al investigador y hacer que te expliquen, pero básicamente hay que hacer la tarea, no puede uno escaparse diciendo, eso lo entiendo fácil. Ahí es cuando tú ves que la cosa está bien escrita o mal escrita, o que está llena de errores, y es un poco la teoría del témpano de hielo. O sea, las 3/4 partes del témpano de hielo están debajo del agua. Cuando uno ve un iceberg bien bonito, tiene que pensar que de ahí para abajo
hay 3 veces lo que hay de ahí para arriba. Eso es lo que uno hace como escritor o periodista de un tema. Todo lo que uno ha leído, lo que uno sabe, lo que uno ha investigado, está, no se ve, está de la tinta para abajo. Lo que sale es lo que está escrito, y ahí es cuando sale ese escrito con mucha fuerza, con mucha confianza en uno mismo, ¿no? Entonces eso simplemente hay que hacer la tarea, hemos dicho, ¿para qué perdemos tiempo? Y mira, tú como directora de la Asociación Colombiana de Periodismo Científico, ¿has visto como periodistas o científicos interesados más y más en el periodismo científico, divulgación científica, o menos y menos? ¿Cómo has visto las cosas? Por ejemplo, ¿se puede estudiar eso en Colombia o no? Pues mira, cómo me sorprende. Por fortuna, con el pasar de los días, inclusive, ya no lo contamos en años, realmente hay un interés creciente altísimo. Más investigadores se están vinculando y están haciendo la tarea de divulgar y de aprender a divulgar ciencia. Más periodistas están interesados en empezar a divulgar estos temas. Entonces pienso que esto ha ido creciendo por fortuna, y te puedo decir que de 15 años para acá el crecimiento ha sido enorme. Obviamente, digamos, así como decía Tatiana, no ha sido el salto cuántico inmediato, pero sí en los últimos 10 años el crecimiento ha sido notable. De hecho, pues está Tatiana en el tiempo, que realmente nosotros veíamos hace unos años haciendo algunos análisis sobre el cubrimiento que hacían los medios, si había páginas de ciencia en los medios y cómo se estaba cubriendo. Realmente eran muy escasos y muy poquitos los ejemplos que encontrábamos. No había una constante. Nosotros vemos que Tatiana publica permanentemente. En El Espectador está Pablo, que también está publicando permanentemente. Entonces quiere decir que hemos permeado a la sociedad a través de los medios de comunicación, y ha sido justamente por este nuevo movimiento de crecimiento en divulgación de la ciencia, tanto de científicos como de periodistas. Pues si no, miren a Carlos con su proyecto que tiene de divulgación de la ciencia, que obviamente vamos evolucionando con las tendencias que hay en este momento sociales. Y si ya digamos que las revistas impresas pueden disminuir un poco en el volumen de publicación, hay medios alternativos como Ciencia para su merced, como Shot de Ciencia, que se han dedicado a divulgar de una manera diferente para poder impactar de una manera diferente a una sociedad, a unas generaciones que nos leen de otra manera. Y ese es el éxito justamente del trabajo que estamos haciendo. Ahora, ¿qué es lo importante? Que sigamos creciendo, que todos los investigadores entiendan la importancia de divulgar, y de divulgar muy bien su ciencia para que sean entendidos, para que impacten, para que lleguen con un mensaje también social, una labor social que tiene todo investigador, y que los periodistas adquieran esas habilidades. Sé que la verdad no es fácil, pero cuando somos periodistas tenemos todos una misma estructura y todos vimos las mismas materias y todos tenemos unas habilidades. Es simplemente cómo volcamos esto a un nuevo movimiento social, que es la divulgación del conocimiento, la apropiación del conocimiento. Nuestro día a día está tocado por todos los desarrollos tecnológicos, por todos los avances científicos. Entonces, ¿cómo nosotros permeamos en la sociedad con eso? Tenemos que seguir creciendo, así que aquí hay investigadores. ¿Dónde están? Sí, buena pregunta. A ver. Los científicos. Eso. Muy bien, entonces lo necesitamos divulgando ciencia, lo necesitamos en la Asociación Colombiana de Periodismo Científico, para que sigamos nosotros con esta labor y haciendo una masa crítica realmente, y podamos democratizar el conocimiento como tenemos que hacer. Periodistas, ¿quiénes hay de periodismo aquí o que quieran divulgar ciencia? Exacto, también lo necesitamos. ¿Ven? Somos todos. En estos momentos en donde algunas tendencias apuntan hacia un mundo donde la posverdad como que es más común a veces, como que el pensamiento sin evidencia va aumentando, ¿cómo hacer para que
el pensamiento crítico en la ciudadanía también, o sea, aumente, como evitar que la gente sea manipulada. ¿Ustedes creen que eso también tiene una conexión con eso? Indiscutiblemente, las personas, en la medida en que se forman y en que adquieren ese conocimiento, en que reciben esa información, pues tienen una posición crítica frente a la información que se les está dando, pueden tomar decisiones de una manera crítica, y yo creo que es fundamental el conocimiento. El conocimiento es la base para que toda sociedad crezca, para que toda sociedad realmente democratice sus procesos, democratice a través del conocimiento, como se está haciendo. Sí, creo que tu pregunta era... Pues algo así como, ¿cuál sería el rol de la comunicación y divulgación científica, periodismo científico, para evitar eso, como para permitir que haya un pensamiento crítico en la ciudadanía y evitar que sea manipulada? Porque es que uno le llega información todo el tiempo por WhatsApp, por sí, Facebook. los robots, es decir, en este momento, el otro día el Washington Post sacó una noticia de que creo que no sé cuántos miles de artículos se fueron creados por robots el año pasado, artículos de ciencia, artículos de periodismo en general. Los robots leen algoritmos y entonces se escriben, lo cual yo digo, la gente se da golpes de pecho y todo eso, pero yo digo, bueno, si uno está en un periódico y está atacado de trabajo y hay un robot que por lo menos se encarga de escribir la noticia de 5 personas murieron apuñaleadas en una panadería, pues que lo haga el robot y yo me encargo de la vaina. Pero eso va para allá, ya como el presentador. Bueno, pero el punto es que lo que yo creo que nosotros tenemos que hacer, que no importa en qué plataforma, no importa en qué tipo de periodismo, es simplemente lo que llaman en inglés el fact-checking, el chequeo de datos, de hechos. Y eso no está pasando mucho en periodismo porque justamente no hay tiempo y no hay quien lo haga. Pero entonces todavía hay revistas en donde lo hacen. Yo por ejemplo a veces escribo para Nature o Wired o Nat Geo Astronomy de vez en cuando. Sobre todo Nature me tiene abrumada con el proceso del chequeo de datos, de tal manera que uno termina indexando casi que cada frase que tú dices en el artículo, terminas teniendo que, ¿cierto?, apoyarla, probarla. Hace poco saqué una nota de un avión de la NASA que trabaja sobre la Antártida, y entonces resulta que esos editores son buenísimos, porque entonces le piden a uno, mándeme la prueba de que realmente este avión existe, cuándo se formó, ¿cierto? Tú tienes que mandar el link, el enlace explicando, y entonces una revista como Nature tiene como 6 tiaras de fact-checking. Imagínense la plata que se tiran en esto, y el tiempo. Esta notica mía fue una pendejada, fueron 600 palabras y fotos. Y entonces ellos chequearon hasta el fondo y ellos agarran errores o cosas que a uno no se le ocurren, como por ejemplo, el piloto del avión se llama Tim Best, y entonces escriben, ¿es Timothy o Tim? Porque Tim es ¿cierto? Cosas como esas, o cosas como, usted está hablando de un láser infrarrojo que mide el grosor de hielo antártico. Ese láser infrarrojo funciona de tal altura a tal punto en el suelo. Entonces me dicen, pero eso no tiene sentido, tiene que ser del infrarrojo cercano. Y claro, es cierto, cosas como esas que uno no le... Bueno, eso es el fact-checking, y eso es lo que un periodista pues tiene que aprender a hacer. Y eso nos falta por tiempo y por todo, pero ese fact-checking evita que nos metan goles, que le metan goles al periódico. Es justamente este proceso que necesitamos, y esto va, pero no todo está perdido, porque en la Universidad de Duke se está inventando ya ya existen fact-checkers automáticos online. Entonces tú compras este app y te hace el fact-checking haciendo como una cross-polinación o como una referencia cruzada con lo que otros periódicos han dicho que ya han resuelto el fact-checking. Entonces el Washington Post y el New York Times y el Chicago Tribune ya decidieron que cuando Obama habló del budget, del presupuesto del 2016, dijo esto,
ya esas tres fuentes han demostrado que es verdad. Entonces, si yo lo voy a escribir para el Miami Herald o para el Tiempo, el robot, el algoritmo automáticamente me chequea y me dice, eso está bien, siga, eso está bien. Ahora están inventando uno automático para televisión y para web, se lo están inventando en YouTube, que la persona que lo está dirigiendo estuvo hablando de eso en los premios de periodismo nacional Simón Bolívar hace una semana, hace 8 días justamente, y hablaba cómo va a ser interesante porque si tú bajas esa app y la tienes en tu computador y te pones a ver televisión, ahí mismo salen como estas burbujitas en la pantalla diciendo, ojo, esto no está, esto está como raro, ojo, esto está chequeado. Entonces tú automáticamente como audiencia vas a poder entender. Es interesante. Yo creo que eso los periodistas tenemos que seguir trabajando en eso, porque eso va a evitar el fake news, o por lo menos va a ayudar muchísimo, ¿no? Eso es la vaina. Bueno, yo creo que los periodistas podemos aportar en este tema partiendo de la premisa de que nuestra audiencia no es estúpida. Yo sí, ese discurso de que la gente no lee, de que la gente realmente solamente se está informando en este momento por Twitter y por los caracteres que caben en un titular nomás, de que el colombiano no le gusta leer, particularmente, pues ese cuento básicamente yo no me lo como, y parto siempre de la premisa de que quien lee y quien está, digamos, leyendo es una persona inteligente, y es una persona que es inteligente y que precisamente por eso la información que yo le voy a dar pues es chequear, pese a la inmediatez realmente con la que se manejan los medios de comunicación, en este caso prensa, que es la experiencia que tengo, que es muy rápido todo lo que ocurre internamente en un medio de comunicación, que no somos expertos en todos los temas además que tenemos que cubrir diariamente por coyuntura, pero también por investigación. Sí se hace fact-checking de todas maneras, ¿no? Precisamente porque ustedes no son estúpidos, y precisamente porque uno quiere que ustedes reciban la mejor información, y precisamente porque trabajamos de la mano de investigadores que nos ayudan a hacer ese fact-checking diario. Y para los colegas que están acá, yo precisamente sí los quiero invitar muchísimo a que tengan unas pequeñas fuentes de confianza que sirvan precisamente para hacer esas correcciones, que sirvan para que su texto quede cada vez más nutrido, que tenga ese jugo que normalmente el lector va a tener cada vez que lea algunos de sus artículos, y no serán todos los investigadores científicos, pero sí habrán 3, 4, 5, se contarán, que serán esas manos derechas, izquierdas, que ayudarán a que cada investigación sea lo más certera posible, lo más exacta posible. Y creo que así se contribuye precisamente a evitar este tipo de gazapos, ¿no? Entendiendo que quien me va a leer, quien compra el periódico, quien se meta en la página, es una persona inteligente que merece también una información a esa altura. Claro, ahí lo dices muy bien, pero entonces ahí habla la voz de la periodista científica que sabe lo que hace. El problema en muchos de nuestros medios es que no hay especialización. Entonces el periodista que cubre pues el reinado de belleza o el partido de fútbol, mañana lo mandan a entrevistar al experto en ingeniería genética. Entonces así no funciona. Ahí es cuando no funciona. Necesitamos especializarnos, y los medios tienen que entender que pues que hay que no solo los medios, ojo, las oficinas de comunicaciones de las universidades, esos son los primeros que pecan, porque entonces ¿qué pasa? Que no, sí, muy bien, van y hablan con la Facultad de Economía y hacen un artículo maravilloso, pero entonces cuando llega el momento de hacer un artículo sobre el experto en insectos, esa persona necesita más guía, y que lo lleven de la mano un poquito, que le ayuden, que le digan, mire, doctor, cuando usted tenga un artículo interesante o un tema, venga a nosotros, le ayudamos, y le ayudamos a pensar visualmente. Eso es lo que necesitamos nosotros los periodistas, que nos ayuden con fotografías o con videos, porque nosotros no tenemos muchas veces de dónde sacar, porque el experto pues es el que sabe dónde está el insecto en cuestión. Entonces cuando ese experto va al campo, desde el momento en que planea su investigación y que tiene que salir al campo a tomar datos, ahí es cuando debería llevarse la cámara buenísima, o al tipo de comunicaciones o lo que sea, o tiene que estar pensando visualmente para su oficina de comunicaciones, y quien quita qué tal que le vaya súper bien en esa investigación y eso se le vuelva más grande, y qué bueno que tenga información lista para darle a los medios. Nos falta
falta esa liazón, esa otra pata del trípode. Sí, exacto. Pero hay que especializarnos, no hay nada que hacer. Bueno, yo quiero decir algo, y es que desde el campo que he estado investigando un poco, creo que lo que le hace falta al periodismo científico de pronto para que salga un poco de esa pseudociencia y posverdad es la opinión. Yo creo que hay algo que no se hace y hacen en muchos temas de política, justicia, y es que, por ejemplo, ahora los youtubers, La Puya o Las Igualadas, opinan y al mismo tiempo hace que la gente se coma más el cuento de qué es lo que tiene que pensar. Y eso viraliza. O sea, realmente yo creo que el campo ahorita de los famosos influencers y todo ese tipo de cosas en las redes sociales es muy interesante porque ayuda a que la gente tenga una perspectiva y un punto de vista crítico frente a los temas. Daniel Samper era columnista y estaba tapado en Semana, pero desde que se volvió youtuber pues ha logrado muchísimo con el campo de la política, de la educación. Se ha vuelto una manera en que la gente se apoye en su ideal a construir una opinión pública. Y creo que eso hace falta muchísimo en el periodismo científico, porque no hay una manera de debatir los temas de ciencia. O sea, el tema de ciencia está ahí, el periodista lo desarrolla, hay un lenguaje, pero la gente como, bueno, ¿y eso a mí qué? ¿En qué me va a importar? ¿Por qué me va a influir a mí un satélite en el espacio en mi vida cotidiana? ¿O por qué tengo que discutirlo? ¿Por qué es importante invertirle un poco de plata a la ciencia si eso a mí no me va a afectar y que mañana me coma el pan del desayuno? Pero entonces hay mucha gente que opina, por ejemplo, por qué el IVA tiene que subir al 19 y, bueno, no sé, X o Y tema. Las Igualadas ahora hablan del feminismo y entonces porque es importante unificar esos temas, pero la ciencia no tiene sus influencers, no tiene sus youtubers, no tiene su manera de llegarle a la gente, aparte de la divulgación. Pero la divulgación, el problema es que son temas que ya existen, no son temas de noticia. No me está diciendo a mí por qué, por ejemplo, hablar de el estudio que le hicieron a los 6 españoles sobre el VIH me va a dar una idea de cómo va a ser el futuro de este virus en la sociedad. Lo que pasa es que ahí falta, es justamente la labor que se tiene que seguir haciendo, y es el seguimiento a la información desde la información científica. Cuando nosotros lanzamos un tema y lo dejamos ahí nomás, entonces no impacta, porque no murió, es decir, se publicó bien, pero no fue más. Si nosotros hacemos el seguimiento a la información desde ese punto de vista, entonces vamos a empezar a generar opinión. Los periodistas a veces no lo hacen por desconocimiento, porque desconocen el tema, porque les da miedo equivocarse, porque si se equivocan la primera vez, entonces van a ser juzgados. Entonces eso limita, pero la labor tiene que seguir constante de cómo sigo alimentando este tipo de información. Ahora, es que el periodismo científico, es cierto, nos tenemos que formar en periodismo científico, pero hay que quitarle el estigma de que el periodismo científico es únicamente para cubrir las ciencias básicas, para cubrir las grandes ciencias. No es que el periodismo científico lo podemos abordar en la moda, porque los nuevos diseños que hay, los hongos, de lo que estábamos hablando, los hongos para la producción de fibra, la nanotecnología utilizada en las prendas. Es decir, si hablamos de deportes, cómo el rendimiento deportivo de un deportista se puede medir dependiendo, no sé, de la cantidad de electrolitos que tenga, o de los, por ejemplo, los dispositivos que les están poniendo para medir su resistencia. En judicial, ¿qué pasa cuando el caso de este joven que murió por cianuro? ¿Cómo se aborda desde el punto de vista científico que le da una mayor solidez al tema que está abordando? Entonces, el periodismo científico no solamente es para las grandes ciencias ni las ciencias básicas, lo podemos utilizar absolutamente todo, y ahí es donde tenemos que aprovechar. Por eso la importancia de que los periodistas, no importa el área que cubran, si es económica, si es política, si es social, qué pasa si a la reina se le tuerce el tobillo, qué implicaciones médicas va a tener eso, y cómo le va a quitar, le va a restar visibilidad.
cómo políticamente los tomadores de decisión pueden realmente votar por una ley o no cuando yo hablo de política científica, con el soporte no sé, qué requiere el país realmente en el desarrollo social o en el desarrollo ambiental para poder legislar sobre eso. Entonces ven que absolutamente todas las áreas de la sociedad, todos los campos de la divulgación están permeados se puede permear por la divulgación científica, y es un plus que le da y una diferenciación de cualquier tema que se aborde en cualquier medio. Está la cuestión del ángulo, ¿no? Es cuando uno está de un tema medio interesante, pues hay que abordarlo desde distintos ángulos, y eso es lo que tú dices, la moda, etcétera, pues es cuestión de uno tener creatividad, pero sí, claro, hay que tener la mente abierta, que eso es lo mejor de todo, las películas, ¿no? Todo está bien. Por lo que hacen las comunidades también, porque este movimiento de ciencia ciudadana me parece maravilloso, y de ahí se puede explorar muchas cosas. Las tecnologías permiten, por ejemplo, alterar videos, alterar fotografías, y como uno sabe qué es verdad o qué no, basado en fotos, basado en videos, basado en lo que uno percibe con los sentidos, pues si cada vez se puede ir modificando lo que perciben los sentidos, pues cada vez va a ser más difícil saber qué es real, qué es no. Yo les quería preguntar a ustedes, ¿ustedes creen que la forma como los colombianos nos enteramos de la ciencia, la tecnología o las demás cosas va a cambiar mucho? ¿Va a aumentar el uso de tecnologías como WhatsApp, YouTube? ¿Cómo ven el futuro de este tema en el país? No, pues claro, WhatsApp ya, por ahí el otro día una periodista científica magnífica en Colombia, nos mostraba un ejemplo que hicieron sus estudiantes en la Universidad Javeriana. Genial. Y los estudiantes se cranearon esta conversación en WhatsApp de un par de chino que le escribe a la novia y le dice: mi amor, nos vamos a tomar un café. Eso es WhatsApp. Un café, vienes el domingo a tomarte un café orgánico en la finca de mi mamá. Y entonces la novia le contesta: sí, mi amor, claro, pero ¿qué era orgánico? ¿No tendrá un café como más normal? Y él le contesta: pero mi vida, es que tú no entiendes lo que es interesante del orgánico, tú no sabes cómo funciona el café orgánico. Y esta conversación va en la forma más divertida por WhatsApp, en la cual el muchacho explica todas las bases de la agricultura orgánica. Ese es uno de los miles de ejemplos. No, pero es que yo creo que ya en un poco de tiempo ya WhatsApp ya también va a pasar de moda. Eso viene rápido, es exponencial el cambio. No sé qué podrá venir después, pero yo creo que no sé, la telepatía, pero que viene muy bien. Incluso la televisión, no sé si la televisión aquí la gente esté cada vez viendo menos televisión. Ah, no, Netflix. No, eso Netflix, vean, Fox, Nat Geo, History, toda esa gente va a tener una plataforma idéntica a la de Netflix. Ya eso ya comenzó. Sí, ya Dinamo, un montón de empresas ya están. Esa vaina de Caracol, eso va a seguir localmente, me imagino, pero mucha de la forma, para mí es la forma más interesante, de hecho es a la que yo le quiero meter el diente, se lo estoy metiendo poco a poco, es el cine, la ficción, son las series de Netflix. Ahí es donde está, yo pienso, la verdadera ancho para uno llegarle a la gente de lleno con la parte emotiva y científica, y no es la película, es la serie. Entonces es por ahí la vaina, hay que empezar a pensar en términos de si yo ya tengo planeado un par, reggaetón, sí. De hecho, yo creería que ya me aburrí en los medios, son puros cine. Yo creo que de hecho Instagram ahora es el nuevo Facebook. Muchísima gente ahora se informa en historias, hace lives, hace, mejor dicho, un montón de cosas en Instagram. Y de hecho los celulares ahora vienen con aplicaciones interactivas de una manera increíble. De hecho el espectador tiene una sección de emoji, noticias a través del rostro emoji, se graban la voz con la noticia, 5 o 6 segundos, la publican. Pero esto es como medio peligroso también, porque si uno recibe las noticias por Instagram, quiere decir que las está recibiendo de un grupo de gente reducido, entonces se forman lo que llaman las burbujas, ¿no? Entonces... No, yo creo que hay público para todo y para todos. Yo creo que así como uno lee el periódico impreso, el periódico digital, la televisión, las series, las películas, los documentales, hay muchísimas maneras de informarse. Yo creo que uno no, en este siglo XXI uno no puede ser selectivo en una sola cosa. La tecnología definitivamente evoluciona, cambia muchísimo, y es la tecnología la que hace los cambios generacionales.
no es que nosotros, porque ya pasamos 20 años, nos vamos a hacer el cambio generacional, no es como la tecnología nos está cambiando generacionalmente. Y en torno a eso, entonces, los medios también evolucionan, las formas de comunicar evolucionan. Y es cierto, Instagram, yo pienso que es tal vez la red más usada en este momento, pero el impacto que ha tenido el WhatsApp en comunicaciones es grandioso. Y ahora, por ejemplo, todas las plataformas, si vemos RCN, también está migrando a las plataformas digitales. Todos los medios, todos los grandes medios de comunicación están haciendo. Sí, todos están haciendo eso. Y hay nuevas estrategias de divulgación, hay nuevos medios alternativos, les llamábamos medios alternativos, pero ahora son formas de comunicar alternativas, que van directo a los sentidos. Ya nos dejamos de dar vueltas, simplemente las audiencias están muy bien estudiadas y se están dirigiendo a donde tienen que ir. Las audiencias no están tan bien estudiadas todavía, o sea, todavía uno no sabe bien a qué nicho apuntarle realmente, porque hay muchas audiencias consumiendo la información, muy distintas, todo el tiempo. Entonces hay que apuntar precisamente ahí, de que no nos deje el bus un poco, en distintos formatos para ver a cuál audiencia le pegamos, porque realmente no es que tengamos una audiencia clara de quiénes nos consumen diariamente en medio de comunicación en este caso. Hay muchas audiencias y de ahí precisamente el manjar de oportunidades y el abanico de oportunidades que tenemos para explorar los distintos formatos, pero yo creo que WhatsApp, Instagram, Facebook es una cosa ya obsoleta, o sea, realmente nosotros ya estamos atrasados en Colombia realmente, porque nos llevan años luz en otros medios de comunicación, sobre todo medios de Inglaterra y en medios de Estados Unidos. Realmente trabajar en red es lo que yo creo que nos puede ayudar a fortalecer el periodismo científico y la divulgación científica, y en red no solamente me refiero con periodistas de distintos países, sino con los periodistas locales, ¿no? Esa gente está allá, los investigadores locales están allá también metidos, tienen la información en la mano, trabajemos con ellos. Muchas veces nosotros desde los grandes medios de comunicación nacionales nos quedamos precisamente en una burbuja, como ustedes, desde los grandes centros de investigación científica se quedan en las mismas burbujas, cuando hay gente en campo que nos puede complementar realmente la información, que nos puede dar distintos puntos de vista y que nos puede ayudar a aterrizar estos temas que se suelen quedar en una burbuja muy pequeña, a realmente divulgarlos y masificarlos. Entonces yo creo que primero Instagram, Facebook, Twitter, esa vaina ya está mandada a recoger. Yo sí creo que pues, es una herramienta, la usamos diariamente, por supuesto, informamos de ahí, ustedes nos consumen desde ahí, está bien, pero hay ya otras cosas. Periodismo de datos, sobre todo porque es una herramienta que tenemos que empezar a utilizar mucho más. Si acá hay un periodista, hazte amigo del Excel, hazte amigo de las bases de datos, hazte amigo de todas estas herramientas digitales que son realmente nuestros verdaderos aliados, precisamente porque el tema ambiental o el tema científico no solamente se quedan los temas científicos, es transversal absolutamente todo lo que ocurre en tu vida diaria. Absolutamente todo en lo que ocurre en tu vida diaria, el periodismo científico es transversal. Y tercero, yo creo que sí tenemos un impacto social, y para mí personalmente, yo creo que para todos acá, de ahí que sea transversal, es el hecho de que sí tenemos que generar impacto social y darle voz también a unas comunidades locales, insisto con el tema, y rescatar también valores desde la ruralidad, que también está generando mucha información científica y que eso nos va a permitir precisamente masificar el conocimiento, porque no es posible que estos temas se nos sigan quedando en Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, no es posible. Ya estamos en el siglo XXI, esto ya no puede seguir siendo así. Entonces, en red, esa es ¿cómo vamos a mejorar esto? En red, uno solo no lo va a lograr. En red en red y también el otro reto es competir con el fútbol, ¿cómo se llama? La farándula, que eso es lo que impera. Yo últimamente estoy aterrada en Colombia en estos días en el estado porque he oído hablar más de fútbol que en ningún otro momento. En todas las emisoras que pongo, invariablemente es como que hay un audio nuevo del deporte, lo cual está muy bien, pero entonces uno tiene que decir, Dios mío, que tenemos que volvernos más sexys los periodistas de ciencia y los temas de ciencia de alguna manera, porque claro, hay nichos, como bien dices tú, para todos, ¿no? Obviamente hay gente que le gusta también
estos temas que nos gustan a nosotros y que nos reúnen aquí a nosotros, pero hay que estar pensando constantemente cómo le hacemos para atraer a la gente y darle un poco la ensalada, es como darle a los niños la ensalada de brócoli, pero con papitas y quesito derretido. Entonces tenemos que buscar las formas bien agradables de comunicar la ciencia. Y yo quiero dar un mensaje ahí, y es que, y vuelvo, qué pena porque no sé muy bien cuántos periodistas hay acá y me hubiera gustado como saber exactamente si hay algunos, o sea, si haya uno, no me interesa, sí. Y es que sí, es verdad, nuestros temas no son lo suficientemente sexys para los editores, porque sí, porque política llama, porque justicia llama, porque este es un país marcado por la violencia y sus temas siguen llamando desafortunadamente, porque el fútbol da clics, etcétera, etcétera, porque la farándula da muchos clics, la modelo da muchos clics, pero insistan, persistan, porque en algún momento les van a decir sí, eres portada, sí, tu tema abre el periódico, sí, y cuando te van viendo los temas, los van a publicar mucho más seguidos y se van a volver igual o más interesantes que cualquier otro tema dentro del medio de comunicación. Entonces, así haya uno aquí sentado, no sé, escúchenme, insistan mucho porque son igual de importantes igual o más importantes que cualquier otro tema que desafortunadamente sigue acaparando nuestros titulares, muy particularmente en televisión, pero también en prensa. Lo que pasa es que ahí hay una situación, es que nosotros medimos las publicaciones solamente por los grandes medios, pero realmente en las regiones, por ejemplo, hay muchísima investigación, se hace mucha ciencia y los medios regionales, para ellos a veces es más fácil mover estos temas. Y uno, en un estudio que alguna vez hicimos con Mara, vimos cómo los medios regionales eran los que más publicaban temas de ciencia, porque les dan más espacio. Entonces no están compitiendo con la noticia de presidencia, con orden público, con el fútbol. Entonces son esos espacios que hay que lograr, que hay que seguir manteniendo desde la región, también trabajar y por qué no desde los grandes medios también mostrar qué se hace. Listo. Muchas gracias por todos estos comentarios enriquecedores, redes, conexiones, sexy, la ciencia sexy. Bueno, para ir terminando, porque ahorita recuerden que tenemos a Shots de Ciencia, entonces, eso. Vamos a hacerles una trivia. La trivia es simplemente, vamos a hacer 4 preguntas. Si ustedes se les quieren lanzar una pregunta, pues la lanzan. Y ustedes eligen quién levanta la mano primero y esa persona responde. Si responde bien, se le da un premio, y si responde mal, pues se le da oportunidad a otra persona. La misma persona no puede ganar 2 premios. Esa es la regla. ¿Listos? Entonces la primera pregunta, Jimena, tú vas a elegir quién ves que levante la mano primero. Tú nomás. Diga 3 significados de la palabra gazapo. Se lo vimos hoy. Eso es fácil. Querida y conejo. Equivocación un poquito rimbombante. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Una mentira, pues también que no la... ¿Qué dice Stephanie? ¿Que sí? ¡Es un premio! Segunda pregunta. Ángela va a decidir quién levantó la mano primero. Tú decides. Tienes que estar ahí pendiente. Mencione 2 divulgadores científicos internacionales y 2 colombianos conocidos. Uy, sí, el cosito blanco aquí azul. No, es cosito. Philip Boyle, por ejemplo. ¿Sí? Philip Boyle, que es británico. Philip Boyle. Carl Zimmer. Carl Zimmer, sí. Y tan superiores internacionales, Pablo Correa. Pablo Correa, sí. Y Santiago. Eso, bueno. La salvaste.
Mencione 2 diarios colombianos que tengan una sección de ciencia o tecnología. Tú decides, Tatiana. Otra vez, baja las manos y Entonces, la pregunta es la siguiente. Mencione 2 diarios colombianos que tengan sección de ciencia y tecnología. Tatiana decide. El espectador. Ya fue, ya. Yo sé. ¿Qué? Actualidad panamericana. Muy bien, un aplauso. Estaba bien difícil. No, sí, cubrimos los mismos temas. Medio ambiente, salud, ciencia, educación, solo que en el espectador se llama vivir y en el tiempo se llama vida. Lo mismo. Debería llamarse ciencia, no friegue la vida. ¿Saben que deberían tener? nada. Pero deberían tener más notas de ciencia colombiana, porque priman las notas internacionales. Sí. Bueno, antes de que se pongan aquí a pelear, última pregunta y vamos con shots de ciencia. Mencione 3 programas de televisión en Colombia, o sea, colombianos, enfocados en ciencia y tecnología que hayan ocurrido en el pasado o en el presente. Y Stephanie decide. Pero nadie levantó la mano. Bueno, 2 programas. Yo puedo levantar la mano. Stephanie. ¿Quién es Stephanie? Naturales, sí. Más verde. Ayer sí. Sí, el profesor Yarumo. Sí, el profesor Yarumo. Del siglo XXI, porfa. Y la finca de ayer. Sí, no, con él, sí. Sí, sí. Muy bien, un aplauso. Bueno, entonces... Bueno, como un tema adicional en Señal Colombia hay nuevos programas de ciencia también, para que actualice un poco ahí la Sí, programación. sí. No todo pasó en los 80s. Sí. Bueno, entonces, antes de pasar con los shots, primero quiero agradecer a la aldea, a los organizadores y por favor a nuestras panelistas. Un aplauso. Y también cuando se vayan a ir después de shots, nosotros nos mantenemos vendiendo calcomanías sobre la fauna colombiana. Ahí pueden conseguir o mods. Entonces los dejo con una iniciativa que se llama Shots de Ciencia. Efraín Rincón y Esteban Pardo, por favor, para que nos cuenten cómo es que hacen su sí, la maestría de la Javeriana. Sí, claro, no, pues Silver y yo trabajamos hombro a hombro. Entonces la pregunta es, ¿qué evaluan las maestrías? Yo sé que ya desde hace los 90 viene Claro. pero realmente las universidades no han sido progresivas y aparte los diplomados de las universidades no ha habido programas de educación superior. ¿Serio? La Javeriana ya mandó al Ministerio de Educación la propuesta de un primer máster en periodismo científico y la idea es comenzar a mediados o finales del 2019. La directora de este programa se llama Mariluz Vallejo, también es una de las directoras del Premio Primo Simón Bolívar. En este momento está tomando un año sabático para organizar eso. Entonces eso ya. La Nacional también está pensando en hacer su propio maestría. BIOS de Colombia, BIOS de... lo que tú trabajas en BIOS, ustedes hacían diplomados, pero ahora con la Universidad de Manizales, ¿estás pensando en diplomados o estás pensando en maestrías? Diplomados hay varios, pero la maestría pues me parece una iniciativa muy buena y estoy de acuerdo, es la decana del periodismo científico en Colombia,
la Universidad Central también va a abrir un diplomado en periodismo científico. O sea, llenos de... Bueno, qué bien que está aumentando esto. Entonces, por favor, un aplauso y llamamos a Esteban Efraín. Si quieres ser notificado cuando salga un video nuevo, suscríbete a nuestro canal oprimiendo el botón rojo y después la campanita.